Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, y si no hubiera conocido al Dios que me ama. Bueno, estamos aquí una vez más en el día 9. Nos queda uno más. ¿Qué les parece? Espero y se encuentren bien. Espero y hayan tenido un excelente tiempo para quienes se conectaron, ya sea y escucharon un mensaje. El día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra número 9. Pero antes de hacerlo, quisiera nada más darles un poquito de informes. Del día de ayer habían 25 casos. El día de hoy salió en las noticias que se extiende hasta el 30 de abril, si no me equivoco, que están recomendando que la gente se quede en casa. Así es que, pues al parecer todavía no llega a lo que llaman el tope o el peak. Se cree que dentro de las próximas 2 semanas se va a estar mirando esa parte alta que están anticipando. Esperemos si no sea como lo han proyectado, pero continuamos diciéndole, tome las medidas de precaución y vamos a cuidarnos, vamos a hacer lo posible para frenar esto y que no sea algo que afecta a nosotros ni a los que nos rodean. Así es, hay que tomar precaución y nos preparamos para el día de hoy. Bueno, para tratar de utilizar bien el tiempo, le enviamos saludos ahí a quienes nos sintonizan, a quienes se conectan. Pastor Art, Marina Sandoval, le saludamos. Israel, Federico, ¿verdad? Y bueno, pues en lo que se conectan, quiero también informarles, los videos estos los vamos a estar trasladando a la página de Más que Vencedores en YouTube. Yo sé que hay algunas personas que se les complica abrir la cuenta de Face y ya estaremos poniendo ahí el link donde si usted se lo quiere enviar a alguien para que lo escuche, puede enviar el link y así nada más con la presión del botón de una tecla ahí puede abrir el video sin la necesidad de abrir una cuenta y todo lo que hay que hacer para el Facebook. Así es que nos preparamos, espero y tenga su libreta por ahí y vamos a empezar este tiempo en la palabra. El día de hoy voy a estar hablando y compartiendo sobre esta palabra salvación y quisiera introducirme de esta manera. Cuenta una historia. Vamos a darle ahí. Ahí estamos bien. Cuenta esta historia de dos hermanos gemelos que era difícil poder distinguirlos. Pero algo
dentro del comportamiento de ellos era totalmente diferente. La historia esta cuenta que uno era muy aplicado y el otro era muy, muy rebelde, era muy tremendo, muy travieso. Al pasar de los años se empieza a mirar la diferencia entre estos dos hermanos. Uno empieza a escalar en la vida, a tener buenas calificaciones, a progresar, a adquirir una buena carrera, un buen trabajo, mientras el otro está metiéndose en problema tras problema. Llega un punto que este hermano, que era muy rebelde, comete un crimen que lo lleva a la cárcel, al punto de darle y ser sentenciado a la pena de muerte. Y como forma ilustrativa nos cuenta esta historia que estando él ya por ser ejecutado y ser removido ya, pidió él poder pasar los últimos 10 minutos con su hermano. Dijo, lo único que voy a pedir antes de morir es que me permitan 10 minutos para pasar con mi hermano antes de morir. Y mientras se le concede lo que él pidió, se unen ellos entre hermanos hablando qué pasó, dónde estuvo el error y teniendo una conversación entre hermanos. En cuanto ellos están empezando a hablar, el hermano aplicado empieza a quitarse su ropa. A lo que aquel que había cometido el crimen le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, quítate la ropa, dame tu vestidura, quítate la ropa. Empiezan ellos a intercambiar sus ropas y en cuestión de segundos, ahora el criminal era el aplicado. Y se había hecho ahí un cambio de roles. Viene el oficial y se lleva al que era inocente pero tiene una vestimenta de criminal. Y lo que nos ilustra esto es algo que pasó hace más de 2000 años. La Biblia dice que Jesús se vistió, se puso, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso es una esperanza que trae nuestras vidas de salvación. Y de eso es lo que te quiero hablar yo en esta hora. Así es que presta mucha atención. Quiero introducirme leyendo una escritura que encontramos en el libro de Juan 3:16. Quizás usted lo ha escuchado. Maybe you've heard it. John 3:16, Juan 3:16. Lo mira en ocasiones uno en calcamonías, lo mira que los luchadores, diferentes películas lo proyectan, algunos lo cargan. Juan 3:16. Y dice así la escritura, el capítulo 3, verso 16 de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escuche bien, no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice la escritura, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque
todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El verso 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Salvación, esta palabra salvación, ¿qué significa? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿De qué nos vamos a salvar? Y de eso decía, te quiero hablar el día de hoy. Dice la palabra en el libro de los Salmos, Salmo 24, hay una escritura que nos dice: de Jehová, o hablando del Señor, de Dios, es la tierra y la plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice el versículo 2: porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. De Jehová, o de Dios, es la tierra y es su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, hemos de entender, cuando vamos a las playas, nos gusta disfrutar el mar, nos gusta disfrutar el Grand Canyon, nos gusta disfrutar los paisajes. Todo lo que nosotros tenemos, dice la Biblia, que es de Dios, de Él es la tierra y su plenitud, todo lo que hay aquí. El mundo, dice, y los que en él habitan. Quisiera desarrollar un poquito esto para entender este concepto de Dios. Dice la escritura en el versículo 3, ahí donde estamos en el Salmos: ¿quién subirá al monte de Jehová? O sea, ¿quién puede ir a Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? Nos dice la escritura: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Dice: él recibirá la bendición de Jehová y la justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Israel, oh Dios de Jacob. Entonces, al entender esto, ¿de quién es este mundo en el que nosotros estamos? Bueno, hemos de entender que este mundo le corresponde y le pertenece a Dios. De alguna forma nosotros tenemos que ceder y decir: estoy en un mundo que no me pertenece a mí, alguien puso las reglas y las cosas se van a llevar a cabo de acuerdo a las reglas del dueño de esta tierra, del dueño de este mundo. Y una de las cosas que nosotros entendemos cuando hablamos de la persona de Dios, ¿cómo conocemos a Dios? Lo conocemos a través de la Biblia. Yo siempre le he dicho a las personas, las personas serias y calladas a veces sorprenden. Y la razón por la que sorprenden es que uno no sabe qué están pensando porque no hablan. Usted quiere conocer a una persona, escúchela hablar. Y la Biblia es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros conocemos a Dios. Bueno, una de las cosas que conocemos de Dios en la Escritura es que Dios es santo. Muchas veces se tiene un concepto errado de lo que es esta palabra santo. Mucha gente lo asocia con una imagen, con una escultura, con una estatua. Pero santo quiere decir separado, quiere decir apartado. En otras palabras, es diferente. Y cuando hablamos de Dios y lo comparamos a la humanidad, hemos de entender que Dios es diferente. Cuando nosotros miramos a Jesús aquí en la tierra, el hombre dice ojo por ojo, diente por diente, tú me la haces, tú me la pagas. Y Jesús tenía una filosofía totalmente diferente. Eso lo hace a él santo, lo hace diferente. Entonces, a nosotros entender, de él es la tierra, es la plenitud, Dios es santo. El libro de Génesis nos habla algo que aconteció en el principio, cuando estaba Adán y Eva en el huerto. En el versículo 23 del capítulo 3 de Génesis, después de que ellos desobedecieron, después de que ellos pecaron, dice el verso 23: y lo sacó Jehová del huerto para que labrase la tierra de que fue tomado.
Y dice el versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, puso ángeles y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Fue el hombre expulsado y ya a causa de su pecado no había esa capacidad de estar unido a un Dios santo, a un Dios, ¿qué dijimos? Separado. Entonces, cuando nosotros miramos esto, el hombre, el ser humano, tiene una tendencia a pecar. Hace unos días hablaba sobre esta palabra pecado, pero el ser humano tiene una tendencia a pecar, tiene su propia voluntad, no le gusta hacer lo que Dios quiere, le gusta hacer lo que él quiere ser su Dios, él quiere ser el director, él quiere ser el que gobierna sus decisiones. Cuando nosotros miramos esto, Dios establece lo que llamamos un sistema sacerdotal. En la antigüedad, Dios levantó hombres que su función era el de ser intermediarios. Y para explicarle esto, como Dios no puede asociarse con el pecado, estableció estos hombres, el sacerdote. Entonces Dios se comunica con el sacerdote se comunica con el hombre se quiere comunicar con Dios, el hombre ha de comunicarse con el sacerdote y el sacerdote ha de comunicarse con Dios. Entonces Dios no se dirige hacia el hombre directamente, Dios se dirige hacia el sacerdote. ¿Por qué? Porque la función del sacerdote era mantenerse íntegro, la función del sacerdote era mantenerse puro. La Biblia dice que la ropa, la vestimenta, sus prácticas, todo lo que ellos hacían, habían de prepararse antes de entrar a la presencia de Dios. Entonces Dios establece este sistema sacerdotal, establece un intermediario entre Dios y el hombre. Unir a un hombre pecador con un Dios libre de pecado es como intentar unir a dos imanes. ¿Qué es lo que pasa cuando uno los quiere unir? No conectan. Y a nosotros entender, Dios es santo, el hombre está manchado por el pecado, no puede haber esa asociación, no puede haber esa relación. A lo largo de la escritura vamos mirando que Dios establece lo que nosotros conocemos la ley. Dice la Biblia que a causa de la transgresión viene la ley, a causa de la maldad viene entonces la ley. Nos dice el libro de Génesis, el capítulo 6, el versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nos dice la escritura, y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho el hombre. Y luego nos cuenta la historia cuando halló gracia en la vida de Noé. Porque los designios de los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. A causa de la maldad del hombre, Dios establece una ley. Y la ley establece que si tú quebrantas una ley hay que pagar. Quebrantas una ley, hay que pagar. Lo mismo lo miramos en nuestro sistema de leyes en la actualidad. Usted dice, se sube el carro y se quiere pasar un alto. Bueno, pues la ley lo va a juzgar y le va a decir, quebrantaste la ley, tienes que pagar. Entonces, Dios establece una ley y la Biblia nos dice que la ley ha venido a ser nuestro maestro, que nos enseña que somos transgresores, nos
A este pecado que habita dentro de nosotros le gusta quebrantar la ley. Ahí dice el velocímetro y le marca ahí el miaje que usted debe ir y dice 70 y usted dice, yo le voy a dar a 75. Dice 35, usted dice, le voy a dar a 40. Y conforme nosotros vamos mirando, hay algo en nosotros, y lo hablaba en otro segmento, que se llama pecado, que se revela y que no le gusta sujetarse a las leyes. El libro de Gálatas nos explica y nos dice que la ley ha sido nuestro maestro que nos ha llevado a entender que necesitamos de un Salvador. Dice el versículo 4 del capítulo 3 del libro de Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por más que trato, por más que quiero, tiendo a hacer lo que no debo, tiendo a ir en la dirección que no quiero. Y la ley empieza a mostrarnos a nosotros eso. Ahora, nosotros miramos en el capítulo 20 del libro de Éxodo que Dios le da lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Se cree que hay más de 613 o 600 y pico de mandamientos que corresponden al hombre. Pero nada más haciéndonos un autoexamen con estos 10, no se vaya tan lejos, con estos 10 mandamientos, nos damos cuenta cómo el ser humano tiene una tendencia a pecar. Cuando miramos nosotros en el libro de Éxodo, el capítulo 20, nos dice así la escritura, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y comienza a decirle lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, no pondrás a nadie en el lugar de Dios, sino dame el lugar que a mí me corresponde. Nos damos cuenta que nosotros ponemos muchas cosas en el lugar que a Dios le corresponde. Quebrantamos un mandamiento. Le dice en el siguiente mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza, nada que aparente o que se parezca de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellos, ni las honrarás. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Dice el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová, de Dios en vano. Nos habla sobre guardar el día de reposo. Dice otro mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa, la mujer, los trabajadores, los siervos, el buey, el asno, en otras palabras, el carro, la ropa y lo que tiene tu prójimo. Y cuando hacemos la prueba, el examen, lo dice una persona a quien respeto mucho, que habla mucho de este tema de la salvación, del evangelismo. Si nos hacemos una prueba, ¿cuántas mentiras se toman para que se nos catalogue como un mentiroso? ¿Cuántas mentiras tienes que decir para ser un mentiroso? Si alguien lo agarran robando en el mercado, se roba un lápiz o se roba unos audífonos, la ley lo cataloga como un ladrón. Llaman a la policía y lo llevan a juicio. Ahora, ¿cuántas mentiras se toma para ser un mentiroso? Nada más una. ¿Cuántas cosas tenemos que robar para ser considerados un ladrón? Jesucristo dijo, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró en su corazón.
Cuando miramos y nos ponemos a la luz de la ley, nos damos cuenta que nadie de nosotros pasamos la prueba. De alguna forma somos culpables. Y lo dice esta persona, cuando hacemos el examen, de acuerdo a la evaluación, si somos considerados un mentiroso, ladrón, adúltero de corazón, que utilizamos el nombre de Dios en vano y no le guardamos la reverencia y el respeto, no podemos llegar a otra conclusión más que hemos quebrantado, hemos infringido la ley y por ende somos culpables. Un día, en un día muy bonito, así como el día de hoy, me tocó ir a pescar con uno de mis hermanos, mi hermano más chico. Y estando ahí yo y él pescando, mi hermano batallaba para arrojar el curricán. Y se me hizo fácil a mí decirle, préstame la caña, y agarré la caña y empecé a darle. Y de repente llega un oficial y me dice, quiero ver tu licencia. Y yo le dije, ¿mi licencia? ¿Cuál licencia? Yo tenía una licencia ahí que se había ya había pasado, ya se había expirado. Y ya se había vencido. Y cuando le enseño la licencia, me dice, esta licencia ya se venció. Y me dice, no solamente se venció tu licencia, pero ¿qué son estas cañas que tienes tú? La licencia que tenías tú nada más te daba permiso para una. Y me dice, tú sabes que yo te puedo quitar todo el equipo de pesca que tú tienes aquí. Y mi excusa era, no, espérate, yo no sabía nada de esto. Yo no sabía, yo pensé que esta licencia duraba más. Yo pensé que la comprabas una vez y era buena. Y yo no sabía eso que tú me dices de la caña. Yo no sabía que yo no puedo tener esto, que yo no puedo tener aquello. Y bueno, se fue un ratito y empezó a escribir una nota. Y me dijo, aquí está tu multa. Si tú sacas tu licencia, te va a corresponder pagar la mitad. Si no sacas tu licencia, tienes que pagar, si mal no recuerdo, eran como 380 y tantos dólares. Ahora, si conocía yo o no conocía la ley, no hacía ninguna diferencia. La ley estaba establecida y la ley, si se quebranta, venía a tomar un efecto. Ahora, dentro de la escritura hay leyes que quizás tú no conoces y al igual como cuando recibí la multa, no hacen diferencia si tú las conoces o no las conoces. Si tú quebrantas una de esas leyes, automáticamente te vuelves culpable de la ley. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La ley decía, es un espejo que viene a mostrarnos a nosotros que somos pecadores, que tenemos una tendencia a pecar. Ahora quiero ir concluyendo con esto. Cuando se rompe una ley, hay que pagar una multa. Lo decía Romanos capítulo 6, versículo 23. Nos dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El libro de Apocalipsis nos dice lo siguiente en el capítulo 21, versículo 8. Dice la Escritura, hablando de las cosas finales y el plan de Dios, pero los cobardes e incrédulos, dice, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, cuando miramos nosotros el pasaje que yo le leía al principio, Juan 3:16, ese pasaje tan conocido, entendemos que dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda. El plan de Dios no es destruir a la humanidad. Hay algunos que dicen, pero si Dios ama, ¿cómo puede hacer Dios tal cosa? No es Dios haciéndolo. Dios ahorita nos da la oportunidad
mientras este mensaje llega a ti, ahorita te da la oportunidad de conocer el mensaje de la salvación. Dice una vez más Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y note bien, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque a todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El plan de Dios no es destruir a la humanidad. El plan de Dios es salvarlo. Así como la ilustración que yo le contaba al principio. Dios conoce que nosotros hemos sido sentenciados a muerte. Hemos sido sentenciados a muerte y no tenía esta escritura en mente. Hace rato estaba hablando también de en otro segmento y nos dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste resucitados con él. Habla de lo que Cristo hizo en la cruz. Y dice el versículo 13, del capítulo 2 de Colosenses, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles los pecados. Note lo que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un registro en el cielo que registraba todas las maldades que nosotros hemos hecho, que registraba ahí las mentiras, que registraba ahí el odio, el rencor, que registraba ahí la fornicación, el adulterio, toda la maldad que nosotros hemos conocido. Y dice la Biblia que Dios la quitó de en medio. Jesús la quitó de en medio, la clavó en la cruz. Y cada que se quebranta una ley, hay la necesidad de que se pague. Y Jesús, Dios se hizo carne, vino al mundo, habitó entre los hombres. Y vino y dijo, yo quiero pagar la deuda que ese hombre y que esa mujer cometieron. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no desea condenarlo, sino que desea salvarlo y que el mundo sea salvo por Jesús. Ahora, concluyo con esto. Dios tiene un plan para la humanidad. El libro de Apocalipsis comienza a hablarnos del plan de Dios. El plan de Dios nunca era que nosotros estuviéramos aquí escondidos en casa porque no queremos que el virus nos afecte. El plan de Dios no era que estuviese peleándose día y noche el partido demócrata con el republicano. El plan de Dios no era que hubiese guerras nación contra nación. El plan de Dios nunca fue que el padre abandonara su casa, el padre abandonara a sus hijos. El plan de Dios nunca ha sido que en el matrimonio haya infidelidad. Nunca ha sido que los niños sean abortados. Y todo esto, todo lo que miramos nosotros, que dice el libro de Génesis, es el designio del hombre de constantemente estar haciendo el mal. El hombre y el pecado que el hombre ha cometido, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El plan de Dios, el libro de Apocalipsis nos habla del plan de redención. Dice el capítulo 21, vi un cielo nuevo y habla de lo que va a pasar en el futuro.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Y empieza a describir en el versículo 4 del capítulo 21, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y empieza a describir, el versículo 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El versículo 24 de ese mismo capítulo dice, y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas. De día, dice, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, note bien, o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El capítulo 22 que le sigue de ahí, después me mostró un río limpio de agua, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, de en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, de ahí la vida eterna. Estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes. Y empieza a describir en el versículo 3, no habrá más maldición, y el trono de Dios y el del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. No habrá ahí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, escúcheme bien, cuando nosotros leemos el plan de Dios, yo le decía, no era que el hombre estuviera matándose entre sí mismo. No es que en la familia haya que se desintegre la unión familiar. Dios desea bendecir a su creación. Desea que seamos, si tú eres un esposo, Dios quiere que seas un esposo fiel. Hay mucha gente que no se quiere acercar a las cosas de Dios porque dicen, ay, ahora yo no voy a poder hacer nada. Y cuando hablamos de no hacer nada, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a deshonrar la familia, deshonrar. Dice la Biblia, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y Dios no quiere quitarte, no quiere robarte nada, Él quiere darte felicidad, Dios quiere bendecirte. Cuando miramos el plan de Dios, hemos de entender que Dios quiere llevar a este mundo, a ese conocido utopía, ese conocido estado de paz, estado de respeto, estado de sometimiento a la voluntad de Él. Decía, el hombre está constantemente con ese designio del mal, queriendo rebelarse a la voluntad de Dios. Y Dios envió a su Hijo. Y hoy este mensaje llega a ti. Y es de nosotros tomar la decisión. O amo la luz, o amo las tinieblas. O sigo la luz, o sigo las tinieblas. It's your choice, es tu elección. Y dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí. Segunda de Corintios, el capítulo 5, versículo 21. Y ahora sí ya voy a terminar. Dice la escritura, hay una porción, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El día que nosotros nos ponemos en las manos de Dios, aceptamos lo que hizo en la cruz, dice la Biblia que Dios se olvida de nuestras rebeliones y nunca más se acuerda de ellas. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador. ¿A quién? A su Hijo, a Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Decía, cuando se quiebra una ley, hay que pagar. De alguna forma hay que pagar. Y cuando nosotros escuchamos y escuchamos y escuchamos, llegas al hotel, te encuentras una Biblia, llegas a la cárcel, te encuentras una Biblia, vas al mercado, alguien te está dando un folleto, donde quiera que vayas hay un letrero, ahí hay otro letrero por internet, Dios te está hablando, te está hablando, te está hablando, quiere darte el mensaje. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, les exhortamos y les animamos a que no recibáis en vano el regalo, la gracia que Dios les ha dado. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿De qué nos salvó Dios? ¿De qué nos ha salvado Dios? ¿De qué trata el tema de la salvación? Que nuestra tendencia a pecar nos lleva derechito rumbo a una vida sin Dios. Y yo quiero que usted se ponga a meditar en esto, porque para muchos les cuesta trabajo cuando se habla del tema del infierno. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la Escritura, proviene de lo alto. Todo el bien que nosotros miramos a nuestro alrededor proviene del Padre de las luces, de Dios. Cuando nosotros eliminamos a Dios del cuadro, es total caos y es total destrucción. Y la pregunta es, ¿de qué lado tú quieres estar? ¿Quieres estar donde está Dios o quieres estar donde no está Dios? Hoy es el día de salvación, lo decía el apóstol Pablo. Y Dios, en su infinito amor, en su infinita gracia, vino al mundo. Emmanuel, Dios con nosotros, habitó entre los hombres. Vino y dejó que lo golpearan, dejó que lo escupieran, dejó que lo clavaran en la cruz por amor a nosotros. Y pagó la condena, pagó la golpiza que nos correspondía a nosotros. Cuando hablamos de seguir a Jesús, cuando hablamos del cristianismo, de eso se trata. Reconocer que somos pecadores. Así es que en esta hora yo te hago esa invitación. Te hago esa invitación si tú estás ahí escuchando. Quizás nunca has escuchado el mensaje. Yo oigo aquellos aleluyas, aquellos locos que hablan de que Cristo te ama y Cristo salva y de la salvación. De eso trata la salvación. Que nosotros como seres humanos por nuestra propia cuenta tenemos una tendencia, nos deleitamos en hacer el mal. El mundo le corresponde a él pone las reglas. Hoy, lo único que tenemos que hacer, quizás usted dice, pero ¿cómo le hago? Ahora, ¿cómo aseguro que soy salvo? Número uno, necesita reconocer, soy pecador. Hay gente que dice, pues es que yo no soy tan pecador, también hago unas cosas buenas. Y lo dice este hombre, cuando usted está en la corte y si usted lo agarraron robándose algo, usted no le puede decir al juez, es que mira juez, sí me robé esto, pero oye, la semana pasada yo fui, le ayudé a fulano, le fui a ayudar a mangano, y el juez nomás le va a decir, pues te felicito por lo que hiciste, pero eres culpable. Y a nosotros
pasar este proceso de salvación, número uno, yo necesito reconocer que soy un pecador. Es cierto, no tengo esa tendencia a hacer el bien. Me hablan por teléfono y les digo, diles que no estoy. No quiero ir al trabajo y digo que estoy enfermo cuando no estoy. Y esas son nada más un poquito de los pecados ocultos que radican dentro de la naturaleza pecaminosa del hombre. Número uno, yo necesito reconocer que soy un pecador. Número dos, yo necesito aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. Necesito darme cuenta, enterarme qué fue lo que Jesús hizo, por qué lo crucificaron, por qué le dieron muerte, por qué atravesaron su costado. Y cuando yo me doy cuenta de lo que pasó, eso pasó a causa de mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió, Cristo se entregó por amor a nosotros. Y número 3, necesitas permitirle a Jesús que sea el Señor y que sea el director de tu vida. Que bajes la guardia y que dejes que Él sea quien te dirige, que sea Él quien dirige tu matrimonio, que sea Él quien dirige todo quien tú eres y toda decisión que tú tomas. Y confía en el Señor. Él no quiere quitarte nada, Él no quiere robarte nada. Lo que Él quiere darte es vida, quiere darte vida en abundancia. Dice la Biblia que los planes de Dios para nosotros son de bien, son para darnos un futuro y para darnos una esperanza. Así es que te invito a que des el paso, reconozcas que eres un pecador, date cuenta de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que lo invites a ser el Señor, el director de tu vida. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo, por tu palabra, porque permites que este mensaje de salvación llegue a nuestras vidas. Señor, es tu deseo y es tu corazón que nadie se pierda, sino que todos, Señor, puedan llegar a arrepentirse. Tu palabra nos es clara que tú eres un Dios santo y que no darás por inocente al culpable, que tú no puedes asociarte con el pecador. Como juez justo que tú eres, te ves en la necesidad de castigar el pecado. Pero Señor, has provisto para cada uno de nosotros. Enviaste a tu Hijo para morir en la cruz del Calvario. Y yo pido en esta hora que si hay alguien que no ha escuchado este mensaje, que si hay alguien que no había escuchado el mensaje de las buenas noticias de salvación, Dios, que tú puedas llegar, revelarte, quitar la venda de los ojos y que puedan ellos conocerte, que puedan reconocer que son pecadores, que puedan darse de cuenta de tu obra maravillosa en la cruz del Calvario y que puedan invitarte a que seas el Señor y el Salvador de sus vidas. En el poderoso nombre de Jesús, si estás escuchando, quizás tú ya habías escuchado este mensaje, compártelo con alguien que no lo ha escuchado y vamos a continuar. No sé, unos saluditos por ahí. Ya nos queda un día más. El día de mañana tenemos una edición especial. Lo vamos a cerrar yo y mi esposa. Vamos a hablar un poquito de lo que significa para nosotros el caminar en este camino que conocemos como el cristianismo. Y vamos a platicar un poquito de nuestro testimonio, cómo éramos antes y cómo Dios nos ha ido cambiando. Cómo gracias a Él tenemos un matrimonio fuerte, un matrimonio sólido. Nos divertimos, nos gozamos, somos alegres, pero siempre hemos aprendido a poner a Dios en primer lugar de nuestra vida. Cerramos el día de mañana, día número 10, un mensaje que tú tienes que escuchar a las 9:11. Les saludamos y esperamos hayan disfrutado de esta palabra. Buenas noches.